justamente en el video anterior dijimos, podemos meter a los números naturales en los números reales. Pues ahora vamos a trabajar con eso, ¿vale? Formalmente, pues puede ser que tus reales sean una cosa bien extravagante, bien extraña, sobre todo si ya han visto cosas de teoría de conjuntos, pues habrán visto que pueden construir a los reales con cortaduras de Dedekind, con sucesiones, con de distintas formas, ¿no? Entonces puede ser que no sea cierto eso de que tengas a tus naturales en los reales. A priori de que te tomas un natural, como sea que lo entiendas, pues ya sea como un concepto a priori o como, no sé, como las construcciones inductivas en conjuntos, de que sea el vacío o un número natural en conjuntos, es decir, que lo empiezas a generar de la forma en la que les había descrito. Puede ser que no pase eso, pero vas a tener una estructura que se comporta como los números naturales, encajada dentro de los números reales, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Para esto, vamos a dar una pequeña definición. Vamos a decir que un A subconjunto de los reales va a ser un conjunto inductivo si el 0 pertenece a dicho conjunto y para toda, bueno, ya estoy usando la variable n muy mañosamente, pero para toda x, en los reales tienes que, si x pertenece a, entonces x más 1 pertenece a, ¿no? Luego a partir de aquí tenemos ejemplo. Los reales son un conjunto inductivo. Y aquí yo la regué porque no es P, sino que sería P unión 0. También lo es. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo tengan presente. ¿Por qué sabemos que P unión 0 lo es? Porque si a un positivo le sumas 1, te da un positivo. Porque ambos ya vimos que eran positivos, ¿no? Y bueno, si corre el riesgo de que desde el principio era 0, bueno, no importa, 0 más 1 igual a 1, ese ya es un positivo, como lo vimos en el video pasado, ¿vale? Entonces, ahora sí, estos son ejemplos de conjuntos inductivos, ¿ok? Que tienes a partir de trabajar con los números reales. Y espero que no genere ninguna duda de por qué los reales son un conjunto inductivo, ¿no? Pues ya sabemos que si sumas reales, pues te da un real, ¿no? Entonces, pues en general, el 0 pertenece ahí. Y aparte, si un número pertenece a los reales, entonces ese número más 1 pertenece ahí, ¿no? Porque la suma es una operación dentro de ellos, ¿no? Entonces, esta definición es sobre todo para los que ya llevan una noción de conjuntos. Ahorita yo la voy a explicar. Los naturales se definen como, en el contexto de los números reales, como la intersección del conjunto, o bueno, de la clase cuyos elementos son los conjuntos inductivos de los reales, ¿no? En la práctica, ¿esto cómo se va a ver? Se va a ver como que un número va a ser natural en el contexto de los números reales si pertenece a todo conjunto inductivo de los números reales, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenemos, la intersección de estos, ¿no? Por si no se acoplan mucho al cómo está escrito aquí con conjuntos, por eso se los comento, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos el teorema. Los naturales va a ser un conjunto inductivo. Bueno, ahí creo que parece pleonasmo porque digo, n es un conjunto de números naturales. N va a ser un conjunto de números naturales. Pero ¿a qué quiero decir? O sea, porque aquí parece como que, pues, oye, ¿no estás diciendo los naturales? Recuerden, los naturales los entendemos a partir de los axiomas de Peano. Entonces, si yo estoy proponiendo que esa n naturales, que se define como la intersección de todos los conjuntos inductivos, es decir, un elemento va a pertenecer ahí, sí, solo sí pertenece a todos los conjuntos inductivos de los reales, pues tenemos que ver que cumple los axiomas de Peano, ¿no? Y bueno, para esto pues se añade la condición de que el significado que va a tener el sucesor de x va a ser sumar x más 1, ¿vale? Entonces, bueno, recuerden cuáles eran los 5 axiomas de Peano. El primero es que el 0 tenía que pertenecer a dicho conjunto, es decir, el 0 va a ser un número natural. Luego el segundo era que para toda n, si n pertenece a dicho conjunto, entonces el sucesor de n pertenece a dicho conjunto. Luego la tercera, que no existe un número natural de tal forma que el sucesor de n sea igual a 0, es decir, con el que empiezas. La otra, que si tienes que el sucesor de n es igual al sucesor de m, entonces n va a ser igual a m. Y la quinta es el principio de inducción matemática, que pues tiene su propio apartado en la siguiente diapositiva, ¿no? Vamos a ver que se cumplen estos axiomas. El 0 pertenece a los naturales. ¿Por qué? Porque por definición, el 0 pertenecería a todo conjunto inductivo. Lo estamos poniendo dentro de las propiedades que tiene que cumplir cualquier conjunto inductivo.
¿no? Pues el 0 pertenece ahí. Bueno, pues el 0 pertenece a todos los conjuntos inductivos, ¿no? Entonces, en efecto, el 0 sería un elemento de este conjunto de los naturales con el que estamos trabajando, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Para ver el 2, tendríamos que ver que para toda n, en los reales, si n pertenece a n, entonces el sucesor de n pertenece a n, recordando que el sucesor de n es n más 1 en este contexto, ¿vale? Y ya pueden ver, inclusive aquí puse una cosa diferente, ¿no? Aquí lo estamos definiendo con la suma, y cuando les platiqué de los modelos de los números naturales en los respectivos videos de números naturales, vimos que el sucesor se podía ver como una unión de conjuntos, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Cómo se nos presentan distintos tipos de naturales. Entonces, bueno, sea n perteneciente a los naturales, entonces, ¿qué pasaría? Definimos el conjunto de los naturales como el conjunto que contiene a todos los elementos que están en cualquier conjunto inductivo, ¿no? Entonces, a partir de aquí obtendríamos que n pertenece a para todo A conjunto inductivo. ¿Y qué propiedad tenían los conjuntos inductivos? Esta, que si A pertenece a, entonces su sucesor pertenece a, es decir, A más 1. Entonces, a partir de ahí obtenemos que n más 1 pertenece a, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que n más 1 pertenece a para toda A, ¿no? Para toda A conjunto inductivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser un natural, porque recuerden, los naturales en este contexto sería el conjunto que contiene a los elementos que están en todos los conjuntos inductivos. Nos tomamos una n arbitraria de los naturales, definidos de esta forma, y vimos que su sucesor pertenece también a ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que se cumple la segunda propiedad. El tercer axioma de Peano es que no existe una n en los naturales tal que el sucesor de n es igual a 0. Y para esto notemos que menos 1 más 1 es igual a 0, con menos 1 que no pertenece a los positivos con el 0. Aquí me volvió a faltar a mí los positivos con el 0, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que justamente los positivos con el 0 son un conjunto inductivo. Entonces, cualquier elemento debería pertenecer. Cualquier elemento de los naturales tendría que pertenecer a los positivos, ¿no? De esta forma, si se tuviera que para alguna n natural n más 1 es igual al sucesor de n es igual a 0, entonces tendríamos que n más 1 sería igual a menos 1 más 1, cancelación, tendríamos n igual a menos 1, tendríamos que menos 1 sería un elemento de los naturales. ¿Cuál es el problema? Que menos 1 no es un elemento de los positivos unión con el 0. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, no pasa eso. No pasa que exista algún natural cuyo sucesor sea 0. ¿Vale? Es decir, se está cumpliendo el tercer axioma. Para el cuarto axioma, si tuviéramos que S de n es igual a S de m, queremos llegar a la conclusión de que son el mismo número, ¿no? S de n igual a S de m quiere decir que n más 1 es igual a m más 1. Cancelamos los unos y obtenemos n igual a m, ¿no? Re fácil de demostrar en este contexto, ¿no? ¿Vale? Y luego el último sería el principio de inducción matemática. Recuerden cómo se había enunciado para conjuntos. Te decía que tenías que, si tenías un conjunto de tal manera que el 0 perteneciera a dicho conjunto y para toda, ahí yo la regué, no es n, para toda A para toda A real, porque estamos en el contexto de los reales en este caso, para toda A real, bueno, puse A en A, ¿no? Y es A real. Para toda A real, A en A implica que el sucesor de A pertenece a, entonces concluyes que los naturales están contenidos en A. Pero esta prueba es inmediata. ¿Por qué? Porque si cumpliera estas dos condiciones, la primera, que el 0 pertenece ahí, que para toda ahí A en A implica que el sucesor de A en A, pues tendríamos que ese sería un conjunto inductivo, ¿no? Como es un conjunto inductivo, pues todo elemento de los naturales está contenido ahí, entonces pues sí llegas a la conclusión de que los naturales están contenidos en A. ¿Vale? Y bueno, entonces con eso ya vemos que en primera instancia sí se están cumpliendo los 5 axiomas de Peano para los naturales tal cual como los acabamos de definir. Pero pues surge la duda, ¿no? ¿Qué duda puede surgir? ¿Qué onda? Porque también habíamos definido recursivamente la suma y la multiplicación. Definimos que a cualquier número si le sumabas 0 te daba el mismo, y luego que si a un número le sumabas el sucesor de otro número, te daba la suma de los dos primeros números más 1, es decir, su sucesor. Y con distributividad también definíamos lo que era la multiplicación, ¿no?
Entonces, con base en eso, tenemos que ver que pues se sigue cumpliendo esto, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo con lo que les había comentado en el video pasado. Bueno, no en el video pasado, hace unos cuantos videos, de que de que en lógica no, si nada más uno abarca el apartado lógico sin meter teoría de conjuntos, no puede definir la suma de esa forma. Tiene sus limitantes. Lo que puede decir es que la suma cumple dicho axioma. Si uno trabaja en teoría de conjuntos, ya tiene principio de recursividad. Y eso de principio de recursividad, de hecho, es algo muy importante en la lógica matemática. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sale a colación para acá, porque pues a partir de acá, ¿qué podríamos decir? Que aunque pudieras definirte a los naturales de esta forma, pues ¿cómo sabes que si estás cayendo en la suma de nuevo? Vamos a checarlo. ¿A qué tendríamos que llegar? Tendríamos que llegar a la conclusión de que n más m va a ser un natural y n por m va a ser un natural, y que todo esto coincide con todas las cosas que estuvimos haciendo, con los axiomas que teníamos para la suma y para la multiplicación. ¿Vale? Y bueno, comento porque eso es lo más rápido, que el hecho de que cumplan estas propiedades señaladas en verde de la suma y la multiplicación es consecuencia inmediata del cómo se definió. ¿No? N más 0 igual a n, pues, pues sí lo tienes, ¿no? Así lo tienes como propiedad de los reales, ¿no? N por 0 igual a 0, pues también lo tienes como propiedad de los reales, ¿no? Luego, n más el sucesor de n es el sucesor de n más m. Aquí lo tenemos, que n más el sucesor de m es n más m más 1, es n más m más 1, es el sucesor de n más m. Y para la multiplicación, pues tendrías que ver que n por aquí lo tengo, por el sucesor de m es igual a n por m más 1 es igual a n por m más n. ¿Vale? Entonces, pues sí cumpliría dichos axiomas. Lo único que nos queda ver es la cerradura con las operaciones, ¿no? Que es lo que tenemos arriba. La prueba, ya lo saben, podemos entonces a partir de ahora hacer inducciones, ¿no? La prueba se hace por inducción. Primero observemos que n más 0, inducción sobre la m, es decir, demuestro que si me tomo una n arbitraria, entonces para toda m se cumple el resultado de que n más m es un natural y n por m es un natural. Y pues veamos, ¿no? N más 0 es igual a n y esto está en los naturales, verificamos para 0. Y también lo tenemos para la multiplicación, ¿no? N por 0 es igual a 0 y esto está en los naturales. Supongamos el resultado cierto para m. Esa es nuestra hipótesis de inducción. Queremos ver que también se cumple para el sucesor de m. Tenemos que n más el sucesor de m sería n más m más 1. Y esto es igual a n más m más 1. ¿Y qué tenemos? Que justamente esto, por hipótesis de inducción, es un número natural. Le estamos sumando 1. Los naturales son un conjunto inductivo, entonces pues todo esto pertenece a los naturales, ¿no? Casi lo mismo que con la multiplicación, n por el sucesor de m es igual a n por m más 1, es igual a n por m más n. Estamos por hipótesis de inducción suponiendo que n por m es un natural, y estamos suponiendo que n es un natural, entonces pues la suma sí lo va a hacer. Eso es por el anterior paso, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, con esto ya tenemos que sí se cumplen los axiomas, es decir, estamos cayendo en los naturales, aunque a priori la estructura de los reales sea algo muy extraño, podemos encajarle a los naturales, ¿no? Ah, bueno, y me faltó mencionarlo, ¿no? Esto estaba en la parte de aquí abajito. Definición, ya lo sabíamos. N es menor o igual que n en los naturales si existe una p natural tal que n más p es igual a m. Eso ya lo habíamos visto en los naturales, que vamos a querer ver que esta definición coincide con la de cuando estás con la desigualdad, que estás trabajando con los reales, ¿no? Y pues bueno, proposición, el orden establecido en los naturales se mantiene, y esto pues es cierto porque si tienes que existe alguna p tal que n más p es igual a m, pues quiere decir lo mismo que m menos n pertenezca a los naturales, pero los naturales ya están contenidos en p unión el conjunto que contiene 0. Entonces, pues en efecto se cumple. Ambos órdenes son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que hayamos podido decir con anterioridad de los naturales y su orden, se está metiendo también dentro de los reales. ¿Vale? Entonces, bueno, tengan presente este video. Vamos a luego ver otras cosas en los siguientes. ¿Vale? Nos vemos.